tal, Fabián? Yo, Guillermo Michel, que estuvo el año pasado con nosotros, debe ser uno de los economistas que más conoce la economía en función de ser digamos, la administración del Estado. Claro. Guillermo es poco teórico, sos muy práctico. Van a ver en las respuestas. Porque tiene años de estar, entonces te da respuestas muy prácticas de la economía. No te gusta lo que está haciendo Milei, deduzco, ya lo has dicho con nosotros. No, trabajaste con el equipo de Massa. Siempre me quedó esta duda, si Massa era presidente, ¿ibas a ser ministro de Economía de Massa? La verdad no tengo idea, Fabián. ¿Nunca lo hablaron? La verdad que no. Claro, Massa no ganó, perdió. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a alargar con las placas de economía y vamos a ir preguntándole a Michel sobre la actualidad pura del día. A ver. Bueno, hoy hubo suba tanto del dólar oficial como del dólar blue. El dólar oficial subió 10 pesos, 1.195 cerró. El dólar blue, 1.215, otros 5 pesos. En cuanto al MEP y al contado con liquidación, bajas mínimas de 1,50 pesos al MEP, 1.184,14. Y el dólar contado con liquidación, una baja de 2,66 pesos, 1.190,61. Las reservas subieron levemente al terreno de los 41.000 millones en el medio de una visita del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en donde hay fuertes cuestionamientos sobre la intervención que está haciendo el gobierno en el dólar futuro. El gobierno salió a decir que esa intervención estaba pactada con el Fondo Monetario Internacional. 1.500 millones estaba pactado. 1.500 millones, eso es lo que dice hoy el gobierno. Y en cuanto a las acciones argentinas en Wall Street... ¿Por qué subieron las reservas? Esto debe ser la diferencia entre exportaciones e importaciones. Capaz está aumentando la liquidación frente a la liquidación de Bueno, hoy recuperamos el rojo estos otros días, está bien. Cese del fuego, esto es cese del fuego. Principalmente en el sector bancario, Superviel 8,5, BVA 6,9, Banco Macro 6,4 y Loma Negra 5,6%. En cuanto al Merval, también una suba del 4,2% y el riesgo país una moderación de 2 puntos básicos, 712. Bien, que se instaló en los 700 cuando comenzó el conflicto Irán-Israel y no bajó más de los 700. No, leve lo que sucedió. Y hubo una mala noticia para Argentina que estaba prevista, que no fuera buena, pero alguien metió, no sé qué decirte, alguien creyó que podía... Un tema que es muy técnico, pero te lo voy a tratar de traducir. Guillermo, corregime todo lo que digas técnicamente equivocado, también Lucrecia. Se estaba discutiendo la calidad crediticia de Argentina. Si fuera en términos de fútbol, ¿dónde jugás? ¿En primera, en la B Nacional, en la B Metropolitana, en la C o en la D, o en el Federal A o B? Argentina está jugando desde hace muchos años en la primera D de dedo, y se armó una operación de prensa para mí equivocada. No sé si del gobierno o de sectores afines al gobierno en redes sociales. No olvídense del Gordán, nada que ver, otro mundo, el mundo financiero. En esto no tiene que ver el mundo libertario, el ejército del Gordán, cero que ver en esto. Se armó toda una operación en redes sociales de que a la Argentina hoy la pasaban de primera D a primera C. No pasó, seguimos en primera D, justo decir, no nos puso Milei en primera D, Milei recibe al país en primera D, y esa primera D tiene que ver con un montón de cosas. Un país que ha defaulteado, un país que aplaudió en un congreso en el 2001 cuando se declaró un default. Digo, es una historia larga de Argentina incumpliendo con el mundo. Hasta que un día el mundo te dijo, creo que 2021, 2022, listo, sos primera D. Esta noticia es muy técnica, es para muy poca gente, pero es muy mirada por los mercados. Y explica también la cantidad de inversiones que pueden llegar a la Argentina, cómo se miran los activos argentinos del resto del mundo. En todo sentido, públicos y privados. Sos un país de primera de vuelta, claro. No, porque como todo el mundo te saca todo de contexto en el mundo de la literalidad, no nos puso Milei en la primera D. Él hereda al país en primera D, pero es justo decir que 18 meses después tampoco nos saca de la primera D. Cosa que a mí parece natural, no lo puede hacer 18 meses, pero no entiendo por qué afines al gobierno montaron una campañita la semana pasada de que Argentina, que el León, que y no. Seguimos en primera D, lamentablemente. Bueno, hubo un gran debate en las últimas horas sobre el consumo. Yo hablo con la señora que atiende en el súper chico que está a una cuadra de laburo, en la radio, me dice no vendo nada. Hablo con el señor de estación de servicio, me dice estamos vendiendo menos, y así puedo seguir mencionando infinita cantidad de profesiones. Sin embargo, ayer aparece el INDEC diciendo que el consumo ha sido uno de los más altos de la historia o el más alto de la historia. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? Bueno, en primer lugar me gustaría, para explicar lo del consumo que decía Fabián, ir un poco a las placas que mencionaba. ¿Cuál querés que pongamos de vuelta? La del dólar. Poné la placa del dólar a Guillermo. ¿La de los 4 dólares? La del Banco Central. Ah, la del Banco Central. Dale, la azul, la placa azul. Dale, ahora la ponen. Bueno. Ahí está. Porque
esa explicación económica en realidad tiene un fundamento político. ¿Por qué? Porque todo este programa económico... Está bien, chicos, la verdad. Sí, está bien. Sí. Todo este programa económico, perfecto. Este programa económico, ahí donde dice sin intervención, programa económico tiene un fundamento político, que es que lo charlamos con vos en tu programa, creo por octubre, noviembre del año pasado. Este es un préstamo político del fondo al gobierno, digo al gobierno, no a la Argentina, para que el gobierno llegue bien a las elecciones. De octubre. De octubre, de este año. ¿Por qué tiene que llegar bien? Porque lo que pretende el fondo es que el gobierno revalide sus títulos en las elecciones, gane las elecciones y pueda bajar el riesgo país y volver a endeudarse para con esa plata del mercado pagarla al fondo. Recordemos que el país está en la D fundamentalmente por la gestión del PRO de Macri, que endeudó al país, lo hipotecó en 44.000 millones de dólares en el año 2018. Antes de Macri, ¿dónde estábamos? Primera C, primera B. Pero no le debíamos al fondo 44.000 millones de dólares. Ten en cuenta que hoy Argentina al fondo le debe 60.000 millones de dólares. En términos relativos, el 10% del PBI. Para buscar otro país similar tenés que ir a un país con un conflicto bélico, como el que vos mencionaste. ¿Es verdad que Ucrania tiene un riesgo país menor que la Argentina o es mentira eso? No, lo que tiene es la relación de deuda con el Fondo Monetario es del 6,7%. Nosotros es del 10%, es superior. Con lo cual lo que te planteo con esta placa es, todas esas variables que ves, el tipo de cambio planchado, etcétera, tiene una única explicación que es política, no es económica. Porque ¿cómo explicás ahora que en el medio de la cosecha gruesa, con una producción de soja récord, dentro de las tres principales los últimos años, no estés acumulando dólares? Y vos ¿El gobierno dice que no quiere comprar reservas? No, lo que el gobierno quiere es mantener el tipo de cambio planchado con ese esquema cambiario para planchar ficticiamente la inflación y llegar a las elecciones. Te voy a hacer la pregunta que te haría el que te está mirando. ¿Llegan a octubre así? Lo que pasa no hay que subestimar el préstamo político del fondo que le dio 12.000 millones de dólares cash y ahora, violando toda la normativa, le va a autorizar los 2.000 millones de dólares. Vos el año pasado viniste y nos dijiste va a haber plata del fondo, dijiste no discutan, no duden, ¿qué fue noviembre del año pasado? Noviembre. Dijiste que no pierdan tiempo, chicos, dijiste 10.000, cuando todo el mundo hablaba de 5.000. Sí. Vos ese día hablaste de 10.000, nadie hablaba de 10.000, hablaban noviembre del año pasado, lo que pasó en abril. Dijiste va a venir plata de Estados Unidos, olvídense de ese tema. Entonces, perdón, te hago un paréntesis. Violando toda la normativa, porque lo que decían recién de la intervención en el dólar futuro, en abril intervinieron con 400 millones de dólares, en mayo con 1.550, 1.950 millones de dólares, y en la página, vos estos temas los seguís, en la página 22 del Staff Report, Argentina dice que no va a intervenir. ¿Lucrecia? Bueno, hoy el gobierno te sale a decir que esta intervención estaba pactada con el Fondo Monetario Internacional porque era una operación concreta. Palabras del gobierno. Perdón, traduzcamos. Cuando ustedes dos hablan de intervención, están hablando de que el Estado se mete para que el dólar no suba. El Estado interviene de tres formas en el mercado. En el dólar spot, el tipo de cambio de todos los días, con la tasa o con el futuro. Como no interviene con el spot, por este programa económico que tiene, no interviene en la tasa para mantener el dólar planchado, interviene en el futuro. En la página 22 del Staff Report, se van a enojar conmigo porque dice estás hablando técnicamente, pero para que los... No, la explicación tiene que ser, no hay otra manera de explicarlo. Ahí Argentina dice que no va a intervenir. Pero el fondo le acepta todo a Argentina. Porque es un préstamo político. Perdón. A ver. Ahora, es la primera vez que Argentina tiene un dólar planchado y no le sirve a la gente. Es decir, ¿cómo que no? No le sirve a la Miami gente. está lleno de hinchas de fútbol. Perdón, al tipo que tiene dólares. Bueno, a la clase el 30% de la población. El 30% de la población. Pero digo, no ¿Cómo le que no? sirve El 30% vive muy bien, votan a Milei, está pasando bomba. Es una pregunta. Digo, ¿por qué es la primera vez que no le sirve a la gente? A ver, claramente le sirve al que viaja al exterior o al que tiene la capacidad de atesorar. Y claramente, de alguna forma, le sirve porque Argentina consume dólares. El celular que vos tenés son dólares. El auto que tenés son dólares. Ahora bien, al que no le sirve es a la industria, a la pyme. Claro. El fin de semana estuve en La Roque, pueblo de entre Gualeguaychú, cerca de Gualeguaychú, pueblo de Yabrar. Pueblo de Yabrar. Hay una fábrica ahí de las bolsitas de film, las bolsitas negras de la basura. Sí. Es una fábrica de 42 empleados que lo que hace es recolectar todo lo que es el silo bolsa que queda en los campos sin usar, lo reconvierte y lo hace film. Le abrieron la importación de Brasil. Le bajó 30% la venta. Le están perforando el mercado interno. Entonces, ¿a quién le sirve? ¿Y vos crees que el gobierno, es bueno tu ejemplo, el gobierno no lo ve? Yo, por ejemplo, el otro día, no sé qué producto vi que importado, que no era de buena calidad, lo compré encima. El gobierno lo ve esto, Caputo sabe de economía.
Pero porque privilegia bajar la inflación por el plan electoral que tienen. O sea, vos decís que el gobierno privilegia inflación baja, dólar planchado, en función de octubre. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa el 1 de noviembre? ¿Qué pasa el 1 de noviembre? Claramente, con este programa económico, con este tipo de cambio, no se puede seguir. Hubo una vez que pasó algo así, que fue 2011. Llegamos a la reelección de Cristina con Un país maravilloso. Era una película de Disney y Bugs Bunny. Termina la elección y aparece un cepo. El cepo, que lo estableció Marco del Porto, el Frente del Banco Central. ¿Es así? Ya vos decís que esto llega a octubre. ¿Qué es lo que el televidente quiere ver? Esto llega a octubre, pero después de octubre es terra incógnita, como diremos en latín. Este programa económico es de la única forma que cierre, te lo digo en otras palabras, de la única forma que cierra este programa económico es con 20.000 millones de nueva deuda por año. El año pasado fueron los 20.000 millones de dólares de blanqueo, este año los 20.000 total del fondo, 12.000 cash, más el resto de los organismos, y el año que viene, si no tenés 20.000 millones de dólares de nueva deuda, este programa económico no te cierra. Con el riesgo a 700 puntos no hay posibilidad tan fácil de nueva deuda. ¿El fondo puede dar más plata? Bueno, En noviembre, digo, ¿eh? ya estarían violando cualquier normativa posible. Bueno. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Cristalina ha dicho público. Cristalina es oficial de todos los gobiernos, ¿no? ¿Puedo volver al consumo? Sí. ¿Qué es el consumo? Hay caída de consumo, hay crecimiento del consumo. Mira, el consumo explica entre el 70 y el 72% del PBI de la Argentina. O sea, vos necesitas que la gente consuma para, Sí. de alguna forma, haya dinámica en la economía. Vos tenés un crecimiento de bienes durables, autos, por el crédito, celulares, heladeras, electrodomésticos. Lo que tenés es una baja fenomenal del consumo de productos básicos, carne. Estás viendo que hay más consumo. O sea, hay un de pollo. consumo dispar. Hay un consumo dispar de acuerdo a la ¿Vos creés en lo que explica muy bien Oliveto, que lo ha establecido como teorema, y es un teorema fantástico para analizar la sociedad, que hay un 30% que vive una realidad y un 70% para el que el mes termina el 20%? Pero por Es lo que supuesto. yo dije recién con la pregunta. No se entendió. ¿Cómo que no? Es lo que yo le estaba refiriendo con la pregunta. ¿A quién le sirve el dólar planchado? Al 30%. Nada más. Pero es que hay al un gobierno. Es que hay un plan político atrás de esto. El gobierno establece un programa económico que quiere un modelo de país, con todo respeto, como Perú, como Chile, como Ecuador, totalmente desigual. ¿Cuánto te sale ir a la facultad en Chile? Enviar un chico a la facultad. Históricamente es muy caro. Bueno. Las familias se endeudan para Acá pagar. tenés la posibilidad. Las familias se endeudan para Por pagar. supuesto, acá tenés la posibilidad de ir a la mejor La universidad. educación completa, no Por solo la supuesto, universidad. acá tenés la posibilidad de ir, a mi juicio, a la mejor universidad del país, gratis. Acá tenés, con toda la falencia que tiene el sistema de salud, tenés un sistema de salud muy superior a cualquier país de Latinoamérica. Andá a Uruguay o a Bolivia y las te mate, a ver si te atienden. Está bien, pero está bien. ¿Y cuál es la alternativa a esto? Porque yo lo que veo es, está Milei, errores, aciertos, y fuera de eso no veo nada. Bueno, Creo que Milei camina solo por la cancha, presenta equipos, salen los 11 jugadores de Milei, y enfrente no hay rival, no una figura, no veo un proyecto, no veo, ¿cómo explicártelo? Un programa alternativo en el que venga y diga, mira, nosotros proponemos hacer esto es lo que Milei quiere, nosotros proponemos esto otro. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpo, en el 2001, cuando de la Rúa parece que le iba mal, se presentó, me acuerdo, José Ignacio del Vasco de Mendiguren, que debe ser amigo tuyo, Sí. presentó un programa, dio vuelta por el mundo, fue hasta Estados Unidos, lo presentaba, eran 2 hojas, pero escribió algo. Había un algo alternativo que terminó siendo, lo tiene escrito de nuevo. años después, el plan de Duhalde. Lo tiene escrito de nuevo. A ver, claramente, Fabián, nosotros cometimos un montón de errores y no hubiésemos perdido las elecciones. La gente cuando vota no se equivoca. Nosotros cometimos errores. Y el principal error es, además del político, de no haber tenido, ya lo dije, no quiero hacer leña al árbol caído, no tener una autoridad presidencial que marque autoridad en la Argentina, fue no haber podido recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados. Los jubilados, sobre todo. Sí, claramente ese error lo cometimos. Se hicieron un montón de cosas bien. Hoy el gobierno pasó a tener un superávit energético de 5.000 millones de dólares gracias a una obra pública del gobierno anterior. O sea, el gobierno hoy está holgado con los dólares. Te hago por una obra pregunta chicana, pero con ustedes no había nafta. Bueno, es verdad, eso también en gran parte es una cuestión atribuible a alguien que después terminó siendo director del Banco Central de este gobierno. ¿O decís que los boicotearon? ¿Sí? El que era Nunca se habló de este tema, ¿no? Primera vez que se el pregunta que en un era, año y medio. el que era en ese momento presidente... No lo CFO sabía, te lo pregunté sin saber. El que era en ese momento CFO de YPF, terminó siendo vicepresidente del Banco Central con este gobierno. ¿Lo es hoy? No, dejó de serlo hace un año. ¿Pero vos crees que hubo un
Por ¿Cómo supuesto. diría? Pero, y acá ¿Cuál una sería consulta. una hubo- trampa ahí? Claro, ¿Sí? no hay mecanismos, pero en la empresa no hay, en YPF, no hay mecanismos que puedan... Espera, pero prever la gente, eso. estamos hablando Claro. que fue en octubre, noviembre del Octubre, noviembre del pasado, 2023, muy cerca de las el elecciones. 2023, a Claro. poco tiempo antes del balotaje, nos quedamos sin nafta. Como una Hubo operación. una falta de compra, una importación de combustible Un y barco. eso hizo que no tenga un barco y eso hizo que las refinerías de YPF estén a media máquina, siendo muy optimista. Ahora, ninguna alerta sonó en la compañía en ese momento. Yo entiendo que usted estaba en la aduana, pero es uno de los hombres más cercanos al ex ministro de Economía, Sergio Massa, sobre todo en política económica. ¿Nadie se dio cuenta en ese momento? Lo primero que te voy a decir es que YPF es una empresa privada, con mayoría estatal, Sí. pero es privada. Segundo, te voy a decir algo sencillo. Si la persona que era el responsable de toda esa operación pasa a ser al mes vicepresidente del Banco Central del gobierno que termina ganando, es lo mismo, no hace falta decir mucho más, ¿no? ¿Fue una operación entonces? Sí, claro. Yo la verdad pensé que había sido un error, lo digo en serio. Te lo pregunté, un error, como diciendo, bueno, está bien, pero para el ciudadano... No lo digo yo solo, busquen Muy bien. una sesión de la Cámara de Diputados donde Pichetto lo dice con nombre y apellido y describe la situación. Luego- se votó en la legislatura recién la reelección indefinida de legisladores. Una senadora de ustedes votó en contra, de hecho estuvo acá. ¿Qué opinas del tema? Por suerte en Entre Ríos no tenemos el problema. La reelección está cerrada. Podés hacer 2 mandatos y después a tu casa. Gobernador, intendente, legisladores, Gobernador, todos. intendente. ¿Entre Ríos le heredó mal al gobernador económicamente? No, Entre Ríos lo que tenemos ahora es que tenemos un problema de desgobierno total. Porque tenemos un gobernador que pasa más tiempo en Capital que en Entre Ríos. Está bien, pero aparte, me dicen que heredó una provincia mal armada financieramente. No, ¿No? no. Es más, le quedó el 70% del vencimiento que tenía dentro del primer trimestre, lo terminó cancelando con fondos que tenía del anterior gobernador. Vos decís que el consumo, vamos a recuperar la economía, el consumo dispara. Lucrecia mostró el otro día que los salarios se están perdiendo a mes de mayo. Sí. ¿Vos coincidís con eso? Sí, claramente una Y eso es la consecuencia de la caída del... No solo los salarios, porque seguramente ella dio el dato de lo que es SIPA. Acá el problema que tenés es que además del crecimiento de la desocupación, tenés mucho crecimiento de la informalidad. Y esa informalidad es trabajo precario, que es difícil de medir, y esos son los que están perdiendo menor poder adquisitivo. En palabras de Daniel Arroyo, las changas. Eso es lo que está perdiendo poder adquisitivo. Yo te entiendo, y más, lo que decís tiene enorme sentido común. Hay un plan para ganar elecciones, vamos a ser buenos. Todo el mundo mueve la economía en función de su situación electoral, si no seríamos injustos con Milei en este punto. Ahora, lo que yo me sorprendo, nunca vi tan claramente, como lo explicás vos y otros economistas, bueno, Lacunza creo que, por poner otro palo ideológico, aunque más cercano supuestamente al gobierno, de hecho, no quiero seguir mencionando economistas, pero Melconiano hoy tuvo declaraciones durísimas contra el plan económico. Nunca vi algo donde ustedes tan claramente dicen todos, che muchachos, esto está bien, muchachos, está mal, pero llega en octubre y después no se sabe. A mí me llama la atención que tipos como Milei Caputo no sepan el y después. Esa es la parte de la novela que yo no puedo creer. A ver, el programa claramente requiere los 20.000 millones de dólares de deuda por año. Deberán reprogramar, tendrán previsto volver a endeudarnos, como fue ¿El la plan operatoria colchón que esta. anunció el gobierno no intentaba buscar esos 20.000 millones, por así decirlo? A ver, Aunque la claramente- letra chica A ver, podemos claramente, discutirla. a ver, ni siquiera se trató en comisión el proyecto de ley, es poco serio hablar de esa situación. Además del agravante, Fabián, del tema de las provincias. Las provincias están pasando una situación. Sí, pero hay un tema ahí, ¿sabes cuál? Muchos gobernadores que se coman la medicina que gustosamente Las aprobó obras durante que un año, recibieron, claro. o las O no, negociaciones la que hicieron nada y han tampoco. apoyado igual. Bueno, no se pusieron... Bueno. Es un gobierno que si querés algo tenés que también pelearlo, debatirlo, ponerte en otro lugar. Hoy no quiero dar nombres, un gobernador que habla mal del gobierno, a la sonrisa con Toto Caputo, distribuyendo la foto por todos lados, digo. O sea, está bien, lo entiendo, necesita hacer eso, pero pongámonos de acuerdo, estás de este lado o estás del otro, digo, bueno. Lo entiendo políticamente. Yo creo que igual yo coincido con vos lo que plantean los gobernadores, pero veo también mucha desorientación de los ministros de Economía. De las provincias, ¿no? Te doy un ejemplo. El Poder Ejecutivo ayer dictó el DNU 425/25 del día de ayer. En ese DNU lo que dice en el artículo 4 es todo lo que es del sector público, es decir, todos los organismos del Sí. Estado, el excedente de caja lo tienen que aplicar a la suscripción de títulos, LECAPS. ¿Qué organismo entra dentro de esos? Por ejemplo, la FIP, el actual ARCA.
tiene 700.000 millones de pesos suscriptos en bonos, que son el excedente de la coparticipación, con lo cual la mitad de esa plata es de las provincias. Sí, bueno, Ni pero siquiera reclaman eso. para mí tienen que hacerlo de otro modo. Señor, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.